Vamos por favor ahí a Josué capítulo 5. Josué 5. Estamos en nuestra serie de exposiciones en el libro de Josué que hemos titulado Conquistando la Tierra Prometida. Y hoy nos corresponde exponer la primera parte de este capítulo 5, es decir, vamos a leer del verso 1 al 12. Josué capítulo 5, versos 1 al 12. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban al otro lado del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que habían cruzado, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Entonces Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en Givat Haaralo. Esta es la razón por la que Josué los circuncidó. Todos los varones del pueblo que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los que habían salido habían sido circuncidados, pero los que habían nacido en el camino por el desierto después que salieron de Egipto no habían sido circuncidados, porque los hijos de Israel caminaron por el desierto 40 años hasta que murió toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, pues no habían obedecido la voz del Señor. Por eso el Señor les juró que no los dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que los daría, una tierra que fluye leche y miel. Y fue a estos, a los hijos de aquellos a quienes el Señor había levantado en su lugar, a los que Josué circuncidó. Eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados en el camino. Cuando había acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento en el mismo lugar hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes la afrenta de Egipto. Por eso se llamó el nombre de aquel lugar Gilgal, hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, al atardecer, en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, en ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. De ahí la lectura de la palabra del Señor. Como vimos la semana pasada, Israel ha cruzado de forma milagrosa el Jordán. Y esa fue una poderosa transición obrada por Dios, desde el desierto a la seguridad de la tierra prometida, desde la maldición del pacto a la bendición del pacto. Y luego de semejante acontecimiento, es natural pensar que los israelitas deseaban seguir inmediatamente con la conquista. Imagínense, cruzaron el río en seco, un acto poderosísimo de Dios. Obviamente en sus cabezas es: sigamos adelante, conquistemos la tierra, resolvamos este asunto de una vez por todas. Y las palabras que cierran el capítulo 4 son bastante reveladoras. Nos dicen que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor su Dios todos los días. E inmediatamente leemos al comienzo del capítulo 5, sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban al otro lado del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que habían cruzado, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo en ellos a causa de los hijos de Israel. Insisto, frente a ese escenario, acto poderoso de Dios, temor, los cananeos, los israelitas
pudieron haber dicho, sigamos adelante. Acabemos con este asunto de la conquista de una vez por todas. Dios está con nosotros, ¡vamos! Sin embargo, antes de proseguir, Dios tenía algo en mente. Algo que su pueblo, que ya había entrado en la tierra prometida, debía hacer. Dios había cumplido su promesa. Había sido fiel a su pacto. El pueblo, en cambio, había sido infiel. Y por causa de su infidelidad, Dios los había hecho vagar por el desierto durante 40 años. Por lo tanto, antes de iniciar la conquista, era necesario que el pueblo de Israel renovara o reafirmara su fidelidad al Señor. Y fue precisamente eso lo que sucedió en Gilgal. A la luz de los versículos que hemos leído, a mí me gustaría resaltar dos enseñanzas de nuestro texto. La primera de ellas se encuentra en los versículos del 1 al 9 y tiene que ver con reafirmar la relación de pacto con el Señor. Reafirmar la relación de pacto con el Señor. Y la segunda, que está en los versos 10 al 12, tiene que ver con recordar la salvación y la provisión del Señor. Entonces, reafirmar la relación de pacto con el Señor y recordar la salvación y provisión del Señor. Y nuestro tema para hoy entonces, a la luz de todo eso, es el pacto reafirmado. El pacto reafirmado. Vamos entonces con lo primero, restaurando la relación de pacto con el Señor. El capítulo, como ya leímos, abre registrando el temor, el pavor de los cananeos. Ellos habían oído la noticia de cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Entonces en la cabeza, en la mente, en el pensamiento de los cananeos había solo una idea: no hay Dios como el Dios de Israel. Miren lo que hace este Dios. Este Dios es incomparable. Estamos perdidos, estamos acabados, estamos derrotados. La reacción, ¿verdad?, de temor de los cananeos representaba también un peligro para los israelitas. El peligro de pensar que la conquista ya estaba asegurada. Cruzamos el Jordán, hay temor en los cananeos, vamos, aquí no va a haber ningún problema. Y es en medio de esto que nosotros leemos la orden de Dios a Josué: hazte cuchillos de pedernal, y de nuevo vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Y la pregunta obvia que nosotros nos hacemos, ¿cuál es? ¿Por qué no estaban circuncidados? Son israelitas. Se supone que los israelitas tienen que recibir el signo y sello del pacto al 8º día después de haber nacido. ¿Qué pasó? Bueno, el texto deja entrever que una generación entera ha crecido sin la señal del pacto, sin el signo y sello del pacto. La primera generación, ¿verdad?, que estaba circuncidada, no obedeció a la voz del Señor, no creyeron en las promesas de Dios y por eso perecieron en el desierto, murieron en el desierto, a pesar de haber estado circuncidados. Tenían la señal y aún así perecieron por su infidelidad. Y ahora Dios, ¿qué ha hecho? Ha levantado una nueva generación. Pero esa nueva generación no tiene la señal del pacto. Por lo tanto, están fuera de la comunidad visible del pueblo de Dios. Y esto nos lleva entonces a reflexionar necesariamente en lo bajo que cayó la primera generación. Fíjense, habían descuidado el bienestar espiritual de sus hijos y se habían negado a administrar la señal de pacto a sus hijos. La primera generación había sido circuncidada. Y de hecho podemos pensar en todas sus experiencias, en todas las bendiciones que ellos disfrutaron. Vieron las plagas, estos azotes de Dios caer sobre Egipto.
Vieron que el ángel de la muerte pasó de largo por sus casas y ellos fueron salvados. Cruzaron el Mar Rojo, siguieron por el desierto a la columna de humo de día y a la de fuego por la noche. Observaron cómo la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Vieron el rostro de Moisés resplandeciente cuando él descendía del monte. Comieron maná todos los días. Bebieron agua de la roca. Pero todos ellos, excepto Josué y Caleb, perecieron y no entraron en la tierra prometida. ¿Qué nos dice todo eso? Que el haber recibido la señal del pacto no es garantía de salvación. El haber recibido el signo y sello del pacto no es garantía de salvación. Por tanto, jamás pongas tu seguridad en eso. Nunca pongas tu seguridad en eso. Te pregunto, ¿has sido bautizado? Bien, si lo has sido. ¿Asistes a la iglesia? Bien, si asistes. ¿Has experimentado el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra predicada? Muy bien, si lo has experimentado. Pero escucha por favor con atención lo que dice Hebreos 6 y entiende cuán lejos puede llegar una persona. Es decir, cuán religiosa puede ser una persona, cuántas experiencias espirituales puede tener una persona o puede haber disfrutado una persona y aún así esa persona perece y no cruza el Jordán. Hebreos 6, verso 4 en adelante señala, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. ¿Te das cuenta lo que dice Hebreos? Puedes disfrutar de cierta iluminación. Puedes comprender algo de la verdad revelada en la palabra de Dios. Puedes haber experimentado, gustado algo del don celestial. Puedes participar de la obra común del Espíritu Santo en el corazón y conciencias mediante la predicación del Evangelio. Puedes gustar la bondad de Dios y sentir algo del poder de la eternidad obrando en ti. Puedes tener todo eso mientras estás sentado aquí. Bautismo, membresía de la iglesia, experiencias espirituales. Pero si, como aquella generación en el desierto, no crees en el Evangelio, ni te entregas completamente a Jesucristo, vas a morir. La religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. En Mateo 7, versículos 21 al 23, Jesús dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Cuando llegue tu hora de cruzar el Jordán y aquel que es mayor que Josué se presente delante de ti para juzgarte, no pienses en decirle, Jesús, déjame entrar en la ciudad celestial, fui bautizado. O decirle, Jesús, déjame entrar, hace unos 40 años atrás me conmovió un predicador
hice la oración de salvación. No pienses en decirle, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché demonios fuera en tu nombre, no realicé milagros en tu nombre. No pretendas decirle al Señor, tuvimos grandes experiencias espirituales, nos conmovió una sensación de las realidades espirituales, servimos en la iglesia en tu nombre, fuimos a viajes misioneros en tu nombre, enseñamos en la escuela dominical en tu nombre, hicimos muchísimas cosas en tu nombre. No pienses decirle eso al Señor. Por eso te digo y te pido sinceramente lo siguiente: no pongas tu esperanza en esas cosas. No pongas tu seguridad en esas cosas. Hay muchas personas que conversan con uno y te presentan todo su currículum religioso, todo lo que han hecho, por las iglesias que han estado, las cosas que han hecho. Y a veces algunas de esas personas están poniendo su esperanza en esas cosas, están poniendo su seguridad en esas cosas. Yo hice esto otro, estuve involucrado en esto otro, en esta misión, en esta otra. No pongas tu esperanza en esas cosas, porque ninguno de esos argumentos, ninguno, ni uno solo, va a conmover al Señor Jesucristo para que Él te permita entrar en la ciudad celestial. Ni uno solo. Hebreos 4, verso 1 lo expresa de la siguiente manera: temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Fíjese lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Se está refiriendo aquí a la primera generación, aquella generación que pereció en el desierto. Y dice que la buena noticia nos llegó a nosotros igual como les llegó a ellos, es decir, el Evangelio les llegó a ellos y ese mismo Evangelio nos llegó a nosotros. Pero ese mensaje que oyeron, a ellos no les benefició en nada, porque todos perecieron en el desierto. Entonces, ¿qué necesitas para estar seguro de que llegarás a la tierra prometida? ¿Qué necesitas? Fíjate, el mensaje no les benefició a ellos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque ellos no estaban unidos a Dios por la fe cuando escucharon ese mensaje. No estaban unidos a Dios por la fe. El deber cristiano, lo que se nos manda a hacer como cristianos, por sí solo no es algo bueno. Las experiencias espirituales por sí mismas no son buenos salvadores. El conocimiento religioso por sí solo no es algo bueno. Solo hay un Salvador. Como nos dice Hechos, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, que fue obediente, quien fue crucificado, quien ha resucitado y quien reina. Él es el único Salvador, nadie más. Y solo cuando te entregas por completo a Él, sin reservas, solo entonces puedes esperar entrar en la tierra prometida, en la Jerusalén celestial, en el cielo de Dios. Entonces debes creer en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Creer en Jesucristo y serás salvo. Pero hay algo más que nos dice el texto que nos puede llenar de esperanza. Dios levantó a una nueva generación a pesar de que sus padres quebrantaron el pacto.
O sea, Dios aseguró que su promesa se mantendría y que Él seguiría siendo el Dios de su pueblo, de los hijos y de los hijos de sus hijos. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Si somos infieles, Él permanece fiel. Dios hizo una promesa de pacto y Él siempre cumple su palabra. Siempre. Así que padres, papás, esta es su esperanza para sus hijos del pacto. Si son como yo, miren su propio corazón. Miren su vida cristiana. Vean todas las inconsistencias. Vean todos sus fracasos. Y preocúpense. De verdad. A mí me preocupa. De hecho, confieso, me preocupa. Que mis pecados tengan consecuencias espirituales nefastas para mis hijos. ¿No te preocupa lo mismo? Que tus pecados, que tus hijos ven, terminen alejándolos del Señor. Seamos honestos. Si el bienestar eterno de mis hijos dependiera de la calidad de mi crianza, estarían perdidos. Estarían completamente condenados. No importa el método que utilices, si depende de ti, están perdidos. Pero alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. La salvación es el don del Dios que guarda su pacto. Y en nuestro texto vemos a Dios levantando una nueva generación conforme a qué, conforme a su promesa, a pesar de la infidelidad de sus padres. Así que mamá, papá, escuchen, no olviden que nuestro Dios cumple sus promesas y que pueden ustedes, de hecho, deben confiar a sus hijos a su cuidado, a su cuidado. Los sacramentos, presenciamos uno, el bautismo. Son buenas señales. Son buenas señales. Pero no son señales de nuestro arduo trabajo, de nuestra consagración, de nuestro compromiso con Dios, sino que son señales de la maravillosa, soberana y salvadora gracia de Dios, de esa que Él nos ha dado. Y alabado sea el Señor porque son así. No son señales de mi fidelidad, de mi compromiso a Dios, sino de su compromiso para conmigo, de su fidelidad para conmigo. Hay muchas personas que malinterpretan los sacramentos, creen que yo me voy a bautizar porque voy a hacer un compromiso con Dios. Olvídate de eso, el bautismo es el compromiso de Dios hacia ti diciéndote, yo seré tu Dios para siempre. Yo pongo mi nombre en eso, porque es mi señal, no la tuya, es mi pacto, no el tuyo. Y eso se ve claramente en el verso 9 de nuestro texto. Fíjense, dice, entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes la afrenta de Egipto. Fíjense, ¿qué sucede tras la circuncisión en las llanuras de Jericó? Cuando esta nueva generación que creció en el desierto fue circuncidada, Dios le dice a Josué, hoy he quitado de ustedes la afrenta de Egipto. ¿Cuál fue la verdad? La verdad es que no fue tan difícil sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero lo que fue muy, muy difícil fue sacar a Egipto del pueblo. Nosotros vemos eso una y otra vez durante toda la peregrinación. Esa primera generación nunca pudo
pudo librarse del todo de Egipto. No pudieron sacar a Egipto de su mismo ser, de sus propios huesos. Durante toda la peregrinación, insisto, constantemente vemos al pueblo preguntándose, ¿tenemos que volver? ¿No era mejor allá? ¿No comíamos mejor allá? ¿No estábamos mejor allá? Ellos constantemente tenían esa tentación, ¿verdad? ¿Debemos regresar o vivir como el Señor quiere, siendo guiados por el Señor? Por tanto, esa afrenta de Egipto los atormentaba incluso después de haber escapado de allí hace muchos años. ¿Pero qué les dice Dios ahora? Todo eso ha terminado. Hoy tu carga ha sido aliviada. Tu afrenta ha desaparecido. Tu pasado ha quedado atrás para siempre. ¿Te gustaría que Dios te dijera eso? Tu afrenta ha desaparecido. Tu carga ha sido aliviada. Tu pecado ha sido perdonado. Estás limpio. Y tu pasado ha quedado atrás para siempre. ¿No te gustaría oír a Dios diciéndote eso? Hay muchos cristianos que viven atormentados por pecados pasados. A veces parece que se olvidan de ellos, pero surge algo y se acuerdan. Y eso los atormenta, les vuelve a traer tristeza. Y se hunden en esa tristeza más y más. Entonces, ¿cómo lograr que Dios haga una declaración así hacia mí? Bueno, la respuesta bíblica es: no tienes que hacer nada. No tienes que hacer absolutamente nada. Después de que Josué completó la circuncisión, ¿qué dijo Dios? Hoy yo he quitado de ustedes la afrenta de Egipto. Fíjense, es el don de su gracia. Y la circuncisión, ¿qué fue? Fue simplemente un recordatorio, fue simplemente una señal, fue simplemente una garantía de que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de perdón, que Él es su liberador, su libertador, su salvador. Por lo tanto, querido creyente, querida hija de Dios, es Dios y nadie más quien quita tu afrenta por medio de la sangre de su Hijo, del Señor Jesucristo, quien llevó tu afrenta en tu lugar. Y cuando confías en Él, ¿qué te dice Jesucristo? Él te dice: tu carga se ha ido, tu pecado ha sido perdonado, tu afrenta ha sido removida. Hoy estás limpio. Hoy estás limpio. Tenemos entonces, en primer lugar, restaurando una relación de pacto con el Señor. Y la segunda cosa, bien brevemente, recordando la salvación y provisión del Señor. Si ustedes observan los versos 10 al 12, vemos que el pueblo celebra la Pascua el día 14 del mes primero. Celebra la Pascua el día 14 del mes primero. Y ustedes, los que estuvieron aquí la semana pasada, se recordarán que cuando mencioné el capítulo 4, verso 19, yo dije que ellos cruzaron el río el día 10 del primer mes. Y le di mucha importancia a esa conexión, ¿verdad?, con la Pascua. Y dije que ese era el día en que se sacrificaban los corderos.
Bueno, de hecho, más precisamente el día 10 era el día en que se escogía el cordero que iba a ser sacrificado. Pero la Pascua, ¿verdad?, se celebraba 4 días después de esa elección, es decir, el día 14. ¿Qué es lo que vemos que ocurre acá en las llanuras de Jericó? También vas a notar en el texto que dice que ellos comieron panes sin levadura. Panes sin levadura. Porque parte de la celebración de la fiesta de la Pascua era lo que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora la pregunta, y el texto responde, es: ¿de dónde sacaron grano para hacer pan? Bueno, esta es la primera vez, nos dice el texto, que ellos comieron grano cananeo. Comieron grano cananeo. Y al día siguiente nos dice el texto, el maná del cielo, esta provisión milagrosa de Dios, cesó para siempre. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora tienen algo mejor. Ahora tienen algo mejor. El maná era el pan de las promesas, de esas promesas que se habían hecho. Pero el pan de Canaán era el pan de las promesas cumplidas. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? ¿Cuál es el mensaje predicado en esa primera Pascua que celebraron allí en Canaán? Muy sencillo. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Te repito, Dios cumple sus promesas. Así que cuando Dios te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tú puedes tomar esa promesa. Si creo en Él, tendré vida eterna. Déjame decirte, Dios cumple eso. Tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Quien quiera, si confía en el Señor Jesucristo, cruzará el Jordán y comerá ese pan dulce de Cristo, que es las promesas cumplidas de Dios. Como acabo de mencionar, la cena final del texto registra, ¿verdad?, que el maná, esa preciosa provisión del Señor mientras el pueblo vagó por el desierto, vagó por esa tierra árida, esa tierra estéril, cesó. Y Dios bendijo a su pueblo con maná, si ustedes se acuerdan, tan pronto como salieron de Egipto. Cuando el pueblo empezó a preguntarse, ¿qué vamos a comer? Maná. Llegó el maná. Y el maná continuó alimentando al pueblo todo su peregrinaje hasta que entraron en Canaán. O sea, comieron del maná durante un periodo de 40 años. 40 años. Lo interesante es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento Jesús toma esta historia del maná y Jesús la toma particularmente porque Él nos dice que el maná lo señalaba a Él, señalaba su obra. En Juan capítulo 6, Jesús le dice a las multitudes que se habían reunido ahí en el mar de Galilea, trabajen, les dice, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida. De cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjense, la provisión del maná para los israelitas durante la peregrinación sí fue maravillosa, fue milagrosa. Pero hoy ha llegado algo aún mayor, aún mejor. Porque Jesús es el verdadero pan que nunca se acaba. Jesús puede alimentar tu vida eternamente, eternamente. De hecho, Él alimenta a su pueblo para vida eterna. El pan de Jesús no tiene fin. Así que aliméntate de Él.
Y cada vez que veas un sacramento, cada vez que participes de uno de ellos, como la cena, piensa, sí, son buenas señales. Son buenas señales del pacto de Dios. Me hablan de la fidelidad de mi Señor, me hablan de la salvación de mi Señor. Pero la realidad a la que apuntan es inigualable, porque la realidad es Cristo. Cristo, Cristo. Míralo solo a Él. Oremos.